¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene ni siquiera cuando estás cansado? Que una misma persona aparece una y otra vez, aunque sabes que pensar en ella solo te desgasta. ¿Por qué ocurre que intentas seguir con tu vida, pero algo dentro se rompe cada vez que el recuerdo vuelve? Como si tu atención ya no te perteneciera. Hay un tipo de dolor silencioso que no se nota desde fuera, pero consume por dentro. No es amor lo que te mantiene atrapado. Es un desorden interno profundo, una pérdida de control sobre tu propia mente que convierte cada pensamiento en una carga constante. El desorden interior que no nombras. Cuando una persona no puede sacar a alguien de su mente, rara vez se detiene a observar lo que realmente ocurre dentro de sí. Se limita a sentir, a soportar, a repetir el pensamiento como si fuera inevitable. Pero el estoicismo comienza siempre en otro lugar, en la observación honesta del desorden interno, no del estímulo externo, no del recuerdo, no del rostro de esa persona, sino del estado de la mente que insiste en regresar allí. La confusión no nace del otro, nace de una atención que ha perdido su disciplina. La mente humana no está diseñada para sostener el vacío. Cuando pierde estructura interna, cuando carece de propósito claro o dirección firme, busca anclarse a algo. Y ese algo, casi siempre, toma forma humana. No porque la otra persona sea extraordinaria, sino porque tu mente necesita un punto de referencia para no enfrentarse a su propio caos. Pensar en alguien se vuelve entonces una forma de evasión silenciosa. Mientras la mente gira alrededor de ese recuerdo, no tiene que enfrentarse a sí misma. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el sufrimiento proviene del apego emocional, cuando en realidad el apego es solo el síntoma visible de una mente indisciplinada. El problema no es pensar demasiado en alguien. El problema es no gobernar el pensamiento. El estoico no intenta reprimir la mente, ni luchar contra ella con fuerza bruta. Observa, reconoce, acepta que algo está fuera de orden y comprende que todo desorden interno exige responsabilidad personal, no consuelo externo. Mientras no aceptes que tu mente ha cedido el control de su atención, seguirás atrapado en la ilusión de que el problema está fuera de ti. Y todo lo que está fuera de tu control siempre será una fuente de sufrimiento. Si esta inquietud te resulta familiar, no te apresures a buscar alivio. Antes de avanzar, observa con calma qué parte de ti ha perdido el mando. Lo que sigue exige honestidad, no prisa. Cuando la atención se convierte en dependencia, la dependencia emocional no comienza con amor, ni con deseo, ni siquiera con apego consciente. Comienza con la atención, con pequeños actos repetidos de entrega mental. Pensar, imaginar, anticipar, recordar. Cada vez que tu mente vuelve a esa persona sin que tú lo decidas, estás entrenando un hábito, y todo hábito que no se gobierna termina gobernando. El estoicismo enseña que la atención es uno de los recursos más valiosos del ser humano. Donde colocas tu atención, colocas tu energía vital. Cuando permites que tu atención se fije constantemente en alguien que no está presente, que no responde, o que no comparte tu compromiso, estás transfiriendo poder. No de forma dramática, sino silenciosa, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Muchos confunden esta dependencia con sensibilidad emocional o profundidad afectiva. Pero el estoico distingue con claridad. La sensibilidad sin disciplina se convierte en debilidad. No porque sentir sea incorrecto, sino porque sentir sin control destruye el orden interno. La mente que no sabe retirarse, que no sabe cerrar un ciclo mental, termina agotándose y perdiendo claridad. Aquí aparece una verdad incómoda. Nadie puede ocupar tu mente sin tu consentimiento continuado.
Puede haber un disparador inicial, una experiencia compartida, una herida no resuelta. Pero la repetición es elección. Inconsciente, quizá. Automática, sin duda. Pero elección al fin. Y toda elección repetida crea carácter, o lo erosiona. Mientras sigas permitiendo que tu mente se desplace sin dirección hacia el mismo lugar, estarás reforzando una forma de dependencia que no tiene que ver con el otro, sino con tu incapacidad momentánea para sostener el vacío y la soledad sin huir hacia el recuerdo. No se trata de culparte, sino de verte con claridad. Antes de seguir, pregúntate con calma: ¿quién decide en este momento hacia dónde va mi mente? El miedo al vacío y la pérdida de control. Cuando la mente se aferra a una persona, casi siempre hay un miedo más profundo operando en silencio. El miedo al vacío. El silencio interno resulta insoportable para quien ha perdido la costumbre de estar consigo mismo sin estímulos. Pensar en alguien, incluso con dolor, ofrece una ilusión de compañía, una ocupación constante que evita el encuentro con la propia fragilidad. El estoico no huye del vacío, lo contempla, lo soporta, lo atraviesa, porque sabe que solo en el silencio interno se revela el verdadero estado del alma. Si tu mente necesita llenarse constantemente con la imagen de otra persona, es porque algo dentro no está firme. Y mientras no se fortalezca ese centro interno, cualquier relación, real o imaginada, se convertirá en un refugio precario. La pérdida de control emocional no ocurre de repente. Es progresiva. Comienza cuando justificas un pensamiento repetido. Continúa cuando aceptas la ansiedad como algo normal. Se consolida cuando tu estado emocional depende de señales externas. Un mensaje, una ausencia, una respuesta que no llega. En ese punto, la mente ya no gobierna, reacciona. El estoicismo no promete eliminar el dolor, pero sí enseña a no añadir sufrimiento innecesario. Pensar compulsivamente en alguien no elimina la incertidumbre, no acerca soluciones, no restaura la dignidad interna, solo prolonga el estado de dependencia. Y cada día que se prolonga, más difícil resulta recuperar la autoridad sobre uno mismo. Recuperar el control no empieza rechazando el pensamiento, sino retirando gradualmente la atención, como quien deja de alimentar un fuego, no con violencia, sino con constancia, con disciplina silenciosa, con paciencia. Si reconoces este miedo al vacío, no te apartes de él. Lo que viene ahora no busca consolarte, sino devolverte el control que has cedido. Mientras sigas permitiendo que tu mente se desplace sin dirección hacia el mismo lugar, estarás reforzando una forma de dependencia que no tiene que ver con el otro, sino con tu incapacidad momentánea para sostener el vacío y la soledad sin huir hacia el recuerdo. No se trata de culparte, sino de verte con claridad. Antes de seguir, pregúntate con calma: ¿quién decide en este momento hacia dónde va mi mente? El miedo, al vacío y la pérdida de control. Cuando la mente se aferra a una persona, casi siempre hay un miedo más profundo operando en silencio: el miedo al vacío. El silencio interno resulta insoportable para quien ha perdido la costumbre de estar consigo mismo sin estímulos. Pensar en alguien, incluso con dolor, ofrece una ilusión de compañía, una ocupación constante que evita el encuentro con la propia fragilidad. El estoico no huye del vacío, lo contempla, lo soporta, lo atraviesa, porque sabe que solo en el silencio interno se revela el verdadero estado del alma. Si tu mente necesita llenarse constantemente con la imagen de otra persona, es porque algo dentro no está firme. Y mientras no se fortalezca ese centro interno, cualquier relación, real o imaginada, se convertirá en un refugio precario.
La pérdida de control emocional no ocurre de repente. Es progresiva. Comienza cuando justificas un pensamiento repetido. Continúa cuando aceptas la ansiedad como algo normal. Se consolida cuando tu estado emocional depende de señales externas. Un mensaje, una ausencia, una respuesta que no llega. En ese punto, la mente ya no gobierna, reacciona. El estoicismo no promete eliminar el dolor, pero sí enseña a no añadir sufrimiento innecesario. Pensar compulsivamente en alguien no elimina la incertidumbre, no acerca soluciones, no restaura la dignidad interna, solo prolonga el estado de dependencia. Y cada día que se prolonga, más difícil resulta recuperar la autoridad sobre uno mismo. Recuperar el control no empieza rechazando el pensamiento, sino retirando gradualmente la atención, como quien deja de alimentar un fuego. No con violencia, sino con constancia, con disciplina silenciosa, con paciencia. Si reconoces este miedo al vacío, no te apartes de él. Lo que viene ahora no busca consolarte, sino devolverte el control que has cedido. Ahora, con más claridad, puedes volver al inicio, a esa pregunta que abría este recorrido. ¿Por qué no puedes sacarla de tu mente? La respuesta no era sentimental. Nunca lo fue. No se trataba de amor incomprendido ni de conexión especial. Se trataba de una mente que había cedido su centro, su disciplina, su autoridad. La dependencia emocional no es un defecto moral. Es una señal de que algo dentro quedó sin estructura, de que la atención se desvió porque no había un orden más fuerte que la sostuviera. Y mientras no se restaure ese orden, la mente seguirá buscando refugios externos. Comprender esto no elimina el dolor de inmediato, pero lo coloca en su lugar correcto. Ya no es una tragedia romántica, sino un desafío de autodominio. Ya no es una historia sobre el otro, sino una tarea contigo mismo. El estoico no dramatiza esta comprensión, la acepta con sobriedad. Sabe que recuperar el control mental es un proceso gradual, silencioso, poco visible para los demás, pero profundamente transformador. Cuando la atención vuelve a casa, cuando la mente aprende a permanecer consigo misma sin huir, la dependencia pierde fuerza, no porque desaparezca el recuerdo, sino porque deja de gobernar. Si has llegado hasta aquí, no apresures el cierre. Lo que queda es breve, pero esencial. Orden, interior y libertad. La libertad emocional no consiste en no sentir, sino en no estar gobernado por lo que se siente. El estoicismo no busca insensibilidad, sino soberanía interna. Y esa soberanía comienza cuando aceptas que tu mente necesita disciplina, no distracción, estructura, no evasión. No puedes controlar a quien aparece en tu pensamiento, pero sí puedes entrenarte para no convertir cada pensamiento en una prisión. Puedes aprender a retirarte, a volver a ti, a sostener el silencio sin miedo. Ese es el verdadero trabajo interior. La dependencia emocional no define quién eres. Define una etapa de desorden que puede corregirse con atención consciente, responsabilidad y constancia. No necesitas explicaciones externas, necesitas orden interno. Recuperar ese orden no te hará indiferente, sino firme, no te hará frío, sino claro. Y desde esa claridad, cualquier relación futura será elección, no necesidad. Y ahora, una última línea, simple y humana. No estás roto, solo estás aprendiendo a volver a ti.